Aquí en la Viña Escazú. Hoy me toca introducir a las personas que vinieron a darnos el mensaje. Como saben, estamos en un ciclo de Regresando al Hogar y hoy tenemos a Alex Grant y Michelle Mitchell, que vinieron los dos a, a darnos el mensaje. Alex es consejero matrimonial de parejas y además es conferencista. Y Michelle es la representante de comunicaciones de Visión Mundial. Así que bienvenidos y los dejo con ellos. Gracias. Qué gusto estar por acá de nuevo para compartir con ustedes este mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón. De verdad que es un privilegio siempre que Dios nos da la oportunidad. Entonces me están haciendo señas de que nos corramos para acá. Entonces les entendí mal que nos ocupaban más bien. Entonces nos corremos así como para acá. Ok, muy bien. Nosotros somos flexibles, no hay problema. Eso es parte de ser buenos comunicadores, tener esa capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones. De verdad que es un gusto para nosotros siempre que Dios nos da la oportunidad de compartir de su palabra y traer el alimento a sus hijos. Como dijeron antes, mi nombre es Alex Grant y soy consejero familiar y mi esposa Michelle, que trabaja pues también como, es comunicadora, como muchos tal vez sabrán, y también trabaja con Visión Mundial en la parte de toda América Latina como coordinadora del área de comunicación. Nosotros, el tema que queremos compartir hoy es precisamente a propósito de esta serie que están trabajando ustedes acerca de el regreso al hogar. Queremos compartir acerca de cómo es que Dios precisamente ha querido siempre tener comunicación con nosotros y cómo esa comunicación con nosotros es fundamental para nosotros tener la clase de hogares que anhelamos tener, pero sobre todo reconocer que Él es nuestro hogar, ¿verdad? Y que fuimos hechos para vivir en comunión, en comunicación constante con Él. Un poco este tema surge a partir de un día que íbamos conversando. Íbamos un día de camino a la iglesia, nosotros asistimos a Comunidad Paz y íbamos de camino para la iglesia y de repente estábamos conversando de por qué es que a veces Dios se comunica con nosotros como la voz de WhatsApp, ¿verdad? O como la voz de Waze, mejor dicho, ¿verdad? Que nos va diciendo como, no nos dice de una vez toda la ruta, sino que nos va diciendo, en los próximos 300 metros, doble a su derecha, doble a su izquierda, ¿verdad? En 100 metros gire a la derecha. ¿Verdad? Exacto, ella lo hace mucho mejor. Y entonces decíamos nosotros, bueno, y a veces nosotros quisiéramos que Dios nos dijese todo de una sola vez, pero si nos dice todo de una sola vez es más fácil perdernos, ¿verdad? Pero a veces nosotros como que nos ponemos un poco reclamones delante de Dios porque no nos dice las cosas de un solo. Y algunos, entre más impacientes, más les parece terrible tener que esperar que el Señor nos vaya diciendo de a poquitos la información que Él entiende que podemos digerir, que podemos asimilar. Así que de ahí surge un poco la idea de hablar de cómo es que se comunica Dios con nosotros. Y por ahí es donde arranca esta aventura que vamos a tener hoy juntos de compartir este tema. Bueno, en primer lugar, gracias. Gracias por la paciencia y el privilegio. Yo le doy gracias a Dios siempre que tenemos la oportunidad de poder compartir un mensaje. Yo traigo un recadito. Yo nada más traigo el recadito. Y creo que soy la persona más perfectamente imperfecta para hacerlo. Pero yo creo que esa es la gracia de Dios, precisamente, ¿verdad? En medio de las debilidades y en medio de las pruebas y en medio de las veces que uno ha fallado, millones de veces, Dios a uno le da oportunidad de hacer esto y para mí es un privilegio gigantesco. Y quiero agradecerle, por cierto, a los muchachos de alabanza y adoración, porque Dios se ha dejado de decirme un montón de cosas en ese ratito que yo decía, no termine, no termine, no termine, no termine, no termine. Entonces más bien apuntaba como loca para que no se me olvide. Yo entendí que para eso vinimos. O sea, Exacto. nosotros creíamos que veníamos a darles un mensaje, pero más bien veníamos nosotros a recibir uno de parte de Dios. Así es. Así trabaja Él, ¿verdad? Así es. Y bueno, lindísimo que hablemos del tema de comunicación. La iglesia, ¿qué es sino la novia del Señor? Y cuando uno está enamorado, ¿qué hace uno sino sentarse a la mesa, ¿verdad? Y pone candelitas y se le queda viendo con una cara de
y estás enamorado de ese que está del otro lado, el Señor está perdidamente enamorado de su creación, perdidamente enamorado de su creación, y anhela tanto en su corazón que nos sentemos en esa mesa uno a uno a comunicarnos con Él, porque quiere escucharnos y Él quiere que le escuchemos. Entonces un poco el venir a hablar de eso es, pónganse en ese lugar, en esa mesita, y de verdad que Dios quiere escucharlos a cada uno de ustedes. Él quiere tener esa conversación uno a uno. Yo me lo imagino así, y alguien que está y me ve a los ojos y me escucha con un amor y con una paciencia tan impresionante, y a lo mejor le llegaré con mi quejadera y le llegaré, qué necia que es, ¿verdad? Pero Él no es como yo. Gracias a Dios, Él no es como yo, Él tiene la paciencia de escucharnos. Así que quisiera que tomáramos esto como una oportunidad y que podamos afinar las herramientas de cómo sentarnos a hablar con el Señor, de cómo poder mantenernos en su presencia. Y quisiera empezar un poco por comentarles la comunicación en la Biblia. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es si no es intercambio de signos? Cosas que nos decimos que tienen un significado común para ambos. Dios es el verbo, la Biblia lo dice, Él es verbo, Él le dio significado absolutamente a todo. Aun cuando no había nada, Él ya era, Él ya estaba y le dio significado a las cosas. Nos dijo que las mañanas su misericordia sería nueva todos los días. ¿Qué es el amanecer sino una nueva oportunidad? Qué increíble, ¿verdad? Nos dice que Él las estrellas una a una las va viendo y las va recorriendo por su nombre. ¿Qué es la creación sino el hecho de que Él tiene cuidado del más mínimo detalle? Imagínense cuánto cuidado puede tener de nosotros. Absolutamente todo en la creación significa, y es una forma en la que Dios nos está hablando. Él nos está hablando constantemente, pero nunca antes ha habido tanto ruido en la creación como ahora. Entonces andamos como sordos, andamos por el mundo sin poner atención, distraídos, y Dios por eso quiere que hablemos hoy de comunicación. Ahora, comunicación es hacer partícipe a una persona de lo que uno tiene. La comunicación es hacerte partícipe de lo que tengo o de lo que siento y de lo que hago. ¿Y de qué nos quiere hacer partícipes el Señor? Nos quiere hacer partícipe de su amor, de su gloria y de su poder. ¿Qué es la comunicación sino la forma más efectiva de poder mantener una relación? Es que el día que yo me enamoré de este caballero, empezó por primero la mirada. Ya ahí había una comunicación, ahí había un intercambio, había signos en común, ¿verdad? Cambios de luces. Cambios de luces. Bueno, el Señor busca que encontremos esos espacios comunes entre el uno y el otro para poder intercambiarnos ese amor, lo que nosotros no tenemos, la gloria, pero Él nos la da en medio de las pruebas y nos da de su poder para poder superarlas precisamente. Ahora, en la Biblia no se habla de comunicación en esta palabra, pero todo es un acto de comunicación. La creación y las obras de Dios son un acto de comunicación en sí mismo. Todo, hasta el viento que sopla, hasta la pesadilla que tenemos o hasta el sueño que tenemos es un acto de comunicación. Y tenemos que estar de verdad que con las orejas paradas, ¿verdad? Y aquí es cuando vemos en 2 de Pedro 1 del 3 al 4 y dice: mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Ojo, nos está compartiendo gloria y excelencia. Debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Él quiere que seamos partícipes de esa naturaleza divina. En el plan original de Dios, nosotros compartimos de su amor, su gloria, su poder y su perdón. Aunque vivimos en la era de la comunicación y hoy hay más plataformas y medios por medio de los cuales podemos comunicarnos los unos con los otros, creo que no ha habido momento en la historia humana en que el ser humano esté más incomunicado el uno con el otro e inclusive con Dios. Porque tenemos un montón de distractores, tenemos un montón de excusas, algunas según nosotros válidas, para estar desconectados de Dios. Y en ese acto
incesante, obstinado de parte de Dios por comunicarse con nosotros. Como lo decía Michelle, hay un sinnúmero de medios y de canales. Es que Dios se comunica con nosotros como en estéreo. Él trata de comunicarse por todos los medios, pero muchas veces nosotros volvemos oídos sordos a ese mensaje, a ese intento de Él de comunicarse con nosotros. En el Salmo 19, del 1 al 4, se afirma que los cielos cuentan la gloria de Dios, que la naturaleza misma da testimonio de quién es Dios. Porque ustedes saben que cuando nosotros vemos, por ejemplo, una obra de arte, esa obra de arte, ese cuadro que tienen aquí en la pared, es un reflejo de lo que había en el corazón del artista, de lo que ese artista podía estar sintiendo, pensando, de lo que le movía, de lo que le inspiraba. Y toda la creación de Dios es como un gran lienzo por medio del cual Dios se expresa y se manifiesta en cada detalle. Y es que, ¿cuántos aquí confiesan y creen que nuestro Dios es un Dios de detalles? Es que no se le va absolutamente nada. Y además nos habla en diferentes formas que son perceptibles, y Él sabe la forma en la que cada uno de nosotros se siente más conectado y más cercano a Él, y Él busca esa forma de comunicarse con nosotros, de una forma personal, con símbolos que solo nosotros podemos entender, de una manera así de personalizada. Dice, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día cuenta al otro la noticia, una noche a la otra lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Así es como Él se comunica con nosotros, de una manera decidida, de una manera desafiante, de una manera determinada. Él además usa el código y el código común con el que se comunica con nosotros, precisamente tiene mucho que ver con lo que Él piensa acerca de nosotros, lo que pasa por su cabeza cuando piensa acerca de nosotros. Dice Jeremías 29:13, que entonces, cuando dice antes en el versículo, que es mi versículo favorito en toda la Biblia, cuando dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero luego añade, entonces, en el versículo 13, me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Ese canal que Él ha abierto con nosotros es precisamente el de la oración, el de que nosotros podemos venir y buscarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Él nunca está apagado ni fuera de cobertura, por dicha. Él siempre está disponible. A Él no se le acaba, como nos envía Elise a decir, ¿verdad? Que le quedan tantos datos, ¿verdad? Se le acabó el ancho de banda y no anda en 256K. Entonces, decir, o sea, por dicha con Él, no hay un límite de datos, no hay un límite de minutos, su plan no expira, ¿verdad? Y eso es algo que es reconfortante, el saber que si nosotros le buscamos, le podemos hallar, y que Él desea que lo encontremos, que Él no se esconde de nosotros, sino que Él desea revelarse a nosotros. A veces sucede al revés, y somos nosotros los que nos escondemos de Él. Y luego vamos a ver un poco más en nuestra historia por cómo es que nosotros, qué fue lo que pasó en esa comunicación que hizo que nosotros optáramos por escondernos de Él. Dice también que cuando nosotros clamamos a Él, cuando oramos a Él, aún en medio de la angustia, Él nos escucha. Lo dice en el Salmo 18, dice, en mi angustia, lo dice el salmista, en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó desde su santo templo. Él nos mira y nos responde. Él está atento a nuestro clamor. Él está atento a cada lágrima, a cada situación que podamos estar atravesando. Nos habla sin duda a través de su palabra, a través de sueños, a través de profecías, a través de parábolas, a través de sus mandamientos, a través de sus estatutos. Él está en constante comunicación con nosotros. La pregunta es si nosotros estamos en constante comunicación con Él.
Bueno, como vieron entonces, el proceso de comunicación es uno que se ve en nuestra relación con el Señor. Él es emisor, nos está hablando constantemente, nos habla a través de su palabra, a través de los milagros, a través de la creación, a través de las distintas señales que hay. Nosotros podemos también hablar con Él, tenemos ese código común a través de nuestra oración, el poder meditar en su palabra, el poder buscarle. Nuestro código común es estar en su presencia. El lenguaje común es estar en su presencia. Y yo creo que es muy importante que recordemos eso, porque cuando vamos al diseño original, así era como el Señor quería que nos comunicáramos con Él, precisamente en su presencia. Ahora, ¿qué nos dice Dios? ¿Cuál es el mensaje? Porque puede haber comunicación, pero ¿para qué tanta laraca? ¿Por qué es que nos está buscando tanto el Señor? Dios nos busca porque el amor es el mensaje central que Él nos quiere dar. Eso es lo que quiere que entendamos, el amor tan incondicional e inmenso que tiene por su creación, por nosotros. Pero no quiere que seamos únicamente criaturas, quiere que seamos sus hijos, que es otro nivel, que es esa comprensión en donde yo suelto las cosas, como decía la canción que era bellísima, no me aferro a nada, sino aferrarnos a Él. Cuando tenemos esa relación de absoluta dependencia, pasamos de ser nada más criaturas a ser hijos de Él, porque le hemos cedido la autoridad y el control sobre nuestras vidas. El mensaje central del Señor es ese, el amor precisamente, esa es la razón de esa comunicación. Y nuevamente en Colosenses 3:14 dice que el amor es el vínculo perfecto. El amor es la forma en la que vamos a mantenernos unidos al Señor. Cuando Él decía al principio, es que estoy enamorado de mi creación, cuando uno pierde el amor y el interés por una persona, me llamas, bueno, sí, ahí yo te llamo, no me llames, yo te llamo. No le hemos hecho eso al Señor, no me llames, yo te llamo. El Señor constantemente nos está buscando porque el amor es el vínculo perfecto y su amor no se agota independientemente de que pequemos, de que caigamos en un error. Él nos busca, Él no se cansa. El amor es ese vínculo perfecto y eso es lo que quiere. Ahora, ¿para qué es que nos quiere mostrar eso? Lo primero es para probar o confirmar si estamos haciendo las cosas correctas. Muchas veces cuando clamamos al Señor, Señor, ¿debería ir por aquí? ¿Es esto lo correcto? Y cuando nos comunicamos con el Señor nos puede dar aprobación o confirmación y nos dice sí en ese proceso de comunicación. En otro momento, cuando nosotros actuamos en desobediencia, puede venir la reprensión, puede venir el castigo. El Señor castiga al que ama, dice su palabra. Una forma de comunicarse, a veces sentimos que estamos llevando palito, pero ese palito es precisamente porque el Señor nos está mostrando su corrección y a través de la corrección nos quiere mostrar la forma de hacer las cosas en su voluntad. Ese es el mensaje de amor. Pero hay momentos en los que clamamos al Señor, Señor, dame guía, ¿por dónde? Y suenan los grillos. Qué cosa más desesperante, ¿verdad? Cuando la respuesta no llega. Y usted clama y clama y clama y ora y ora y ayuna y hace de todo. Y hermanito, ore por mí. Como que si Dios escuchara mejor al hermanito que a mí, ¿verdad? Se vale, pero a veces como que necesitamos interlocutores porque no confiamos en esa comunicación o no estamos dispuestos a tenerlo. Entonces le endosamos a un segundo eso y está el silencio. Pero a veces en el silencio vienen las respuestas más importantes y es la prueba. ¿Y en dónde se manifiesta Dios con toda su gloria? Sino en la prueba. ¿En dónde cayó maná? Sino en el desierto. Ay, la gente dice, yo quiero comer maná. Ojo, porque si pedís maná te va a llevar al desierto, ¿verdad? Ay, es que yo quiero ver la gloria del Señor. Ajá, resulta que hay que ascender en una montaña gigantesca y tal vez muy rocosa y allí va a arder la zarza. Pero no es que voy a salir corriendo por la sabana y la zarza va a estar ardiendo en el centro, ¿verdad? Entonces, ojo que en el silencio están las pruebas, pero después de la prueba es donde se manifiesta la gloria de Dios. Y eso me parece que es uno de los códigos más delicados de entender, el silencio, porque a veces pensamos que el Señor nos abandonó y no, es que está sometiendo a prueba nuestro corazón y quiere enseñarnos algo y que pongamos mucha atención. Pero también el Señor nos revela cosas, nos muestra cosas a través de esa comunicación. En otro momento es, yo salgo en defensa tuya, yo salgo en defensa tuya, yo
yo soy escudo alrededor de ti. Y el Señor nos dice eso también en esa comunicación. En otros momentos será protección. Dios, líbrame de todo mal, y viene esa protección. En su mensaje también está la salvación, que yo creo que es el mensaje central. Está el consejo, pero también es el que redunde él diciendo lo poderoso que es a través de sus prodigios y de sus milagros. Y también nos puede dar dirección. Me devuelvo al tema del silencio, que creo que es uno de los más importantes, y este me lleva al Salmo 139, que me parece que es uno de los más hermosos, cuando Dios nos dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Ese es el Salmo 46:10, perdón. Y después cuando dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. A veces en esos momentos de silencio profundo, el Señor está probando nuestro corazón, o simplemente está viendo dónde está nuestra confianza. ¿Está nuestra confianza puesta en nuestros recursos, en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en los contactos que tengo? ¿O nuestra confianza está en Él? ¿A qué nos estamos aferrando? ¿A qué nos estaríamos aferrando? Entonces les quiero decir que por favor confiemos en ese elemento tan importante de la comunicación que muchas veces desechamos, que es el silencio, y sentimos la necesidad de rellenarlo diciendo cosas, cuando el Señor lo único que quiere es: estad quietos y saber que yo soy Dios. Una vez escuché a Gaby Cuevas decir que Dios cocina sus mejores recetas a fuego lento. Y muchas veces cuando un maestro, cuando un profesor está sometiendo a sus alumnos a una prueba, precisamente en medio de la prueba el profesor no habla. El profesor simplemente guarda silencio y espera a ver cuál es el desempeño de sus estudiantes. Y es lo que hace Dios también con nosotros. A veces guarda silencio precisamente porque estamos en medio del examen. Pero vamos a ver también en esta comunicación cuál es su plan, qué es lo que Él, según su plan, para qué es que Él busca entonces comunicarnos o comunicarse con nosotros. Una de ellas es precisamente porque nosotros fuimos hechos para tener intimidad con Él. Y Él desea restaurar esa intimidad con Él. Decía el biblista inglés Charles Spurgeon que el corazón del ser humano es como un rompecabezas que tiene un vacío, y ese vacío tiene la forma de Dios. Que nosotros fuimos hechos precisamente para tener esa intimidad, esa cercanía, ese conocimiento cercano de la voluntad de Dios. Él dice que en Juan 10:14, conozco mis ovejas y ellas me conocen. Y nosotros conocemos que en el contexto bíblico el verbo conocer va más allá de solamente saber si yo sé cómo se llama ella o yo sé cómo se llama él. Conocer tiene más allá, tenía ese sentimiento de conocer hasta íntimamente. Sabíamos que cuando un hombre y una mujer tenían intimidad, se decía que Adán conoció a Eva. Ese es el grado de intimidad que Dios desea tener con nosotros, conocernos en cuerpo, alma y espíritu, y que nosotros también le conozcamos a Él. Así que Él desea que nosotros podamos conocerle así de íntimamente, porque Él conoce nuestros pensamientos también y desea revelarnos los suyos. Él quiere que nosotros tengamos acceso a Él, siempre que ha querido que tengamos acceso a Él. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso nos decía a través de su Hijo Jesús. Y Él quiere que nosotros le conozcamos, que conozcamos esa vida, que conozcamos esa verdad. Y Él no dice que Él es un camino, una verdad o una vida. Él es el camino, es la verdad, es la vida, entre todas las opciones que este mundo pueda ofrecernos. El Salmo 9:10 también dice: en ti confían los que conocen tu nombre, pues tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Él desea que nosotros podamos tener confianza con Él, que podamos confiar y esperar en Él, saber en quién hemos creído. Él también nos da identidad y quiere también, junto con esa identidad, hacernos copartícipes de su obra. Dice en Juan 13:35, conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Él quiere que nosotros seamos embajadores suyos, que nosotros también seamos un reflejo
de Él, precisamente en la clase de relación que tenemos los unos con los otros. Y que estando conectados a Él, como la vid, hablando de la viña, ¿verdad? Estando nosotros conectados a Él, a esa vid, que nosotros en esa unión cercana con Él y los unos con los otros podamos manifestar su gloria y manifestar su reino. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pues por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Esto lo dice Mateo 7, del 15 al 20. Definitivamente, Él quiere que nosotros seamos luz y sal, pero en esa intimidad con Él, en esa cercanía con Él, estando en la misma frecuencia que Él. Porque es que esta comunicación nos permite aprender, nos permite, igual que un niño o una niña de pequeño, cuando somos bebés, nosotros aprendemos por modelaje. Nosotros aprendemos a hablar repitiendo e imitando los sonidos que hacen nuestros padres, balbuceando, y empezamos muchas veces a pronunciar las mismas palabras, y de repente nos sorprendemos cuando decimos alguna palabrota y el niño la repitió, ¿verdad? Porque los niños son como esponjas y están absorbiendo todo lo que hacemos. Pues de la misma forma en que esperamos que nuestros hijos aprendan de nosotros, tanto lo bueno como lo malo, Él espera que nosotros como hijos suyos también estemos atentos a cuánta palabra salga de su boca, para nosotros digerirla, para nosotros procesarla, para nosotros alimentarnos de ella y ponerla en práctica en nuestras vidas. Vimos entonces que la comunicación tiene varios propósitos, ¿verdad? El darnos identidad, el que tengamos confianza en Él, el que tengamos acceso a Él y que no creamos que somos autosuficientes en nuestras fuerzas y en nuestras posibilidades. Pero ahora que sabemos para qué Dios quiere comunicarse, tratemos de entender cómo lo hace. Ya dijimos que sí, a través de su palabra y demás, pero a través de la creación, ¿verdad? Pero hay un tema muy importante y es el hecho de que Él en sí mismo es un acto de comunicación a través de la comunión que tiene con nosotros, sus hijos. Es que es un tema de comunión. Una cosa son los canales que Él utiliza, su palabra, su creación, esos son los canales. Pero la relación con Dios es un acto de comunicación en sí. Y eso es lo que Él quiere rescatar en este momento. Y me encanta irme a los planos originales. ¿Cómo fue que Dios diseñó la comunicación originalmente? Y entonces nos vamos a Génesis. Y en Génesis dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y dijo, todo árbol en el que hay fruto, he aquí os es dado, toda planta que da semilla que está sobre la tierra. Él privilegia la comunicación directa. No nos mandó a decir, la comunicación con Él era directa en el Génesis. No había recados, no había WhatsApp, no había fax, no era telecomunicación, no era distancia. Es que Él en su presencia aquí en nosotros y con nosotros nos hablaba directamente. Cuando nosotros vemos el plan original, Dios le habla directamente al hombre y la mujer, les da las instrucciones, esto es lo que es bueno, lo que es malo, lo que les conviene y lo que no les conviene, les da las reglas de juego, directo, nos da sus promesas, nos da el dominio sobre su creación y nos hace partícipes de su gloria. Nos hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto tenemos la capacidad de poder comunicarnos directamente con Él. Mediante esta comunicación, Dios por supuesto que refleja su ser en nosotros. Pero lo que es increíble es que a pesar de que tenemos esa capacidad que fue diseñada de esa manera originalmente por el Señor, nosotros no lo estamos escuchando. ¿Qué está pasando? Estamos en la era de la hiperconexión. Hay más teléfonos celulares que seres humanos en el planeta y sin embargo nunca antes estuvimos tan desconectados. Tenemos todos los medios para efectos de poder comunicarnos con la gente que está a distancia y con la gente que está cerca y sin embargo no encontramos los espacios para poder conectarnos, para poder tener el vínculo perfecto que es el amor. ¿Por qué será lo mismo que sucede con Dios? ¿Qué es lo que está pasando? A pesar de tener todos los medios, algo falló
en el plan. ¿Y qué es? El pecado. Eso metió el ruido. En todo proceso de comunicación hay un emisor, hay un receptor, están los canales, está el mensaje que es el amor, pero también hay un elemento que es el ruido. Y nunca antes, como en la edad moderna, hemos visto tanto ruido que nos aleja del Señor, sino como ahora. Tanta cosa que nos distrae, tanta cosa que nos aleja y tanta cosa que nos pone la mente en otro lugar, lejos de la presencia del Señor. En la imagen del Génesis se dice que Adán y Eva tenían la costumbre de salir por el paraíso, salían por el Edén a caminar juntos con el Señor. ¿Y saben por qué no han encontrado los arqueólogos ese lugar, el paraíso, el Edén? Por más que lo han buscado, no lo han podido encontrar jamás. Y es porque el Edén no era un lugar geográfico. El Edén era el lugar de la presencia de Dios. Y ese era el lugar donde ellos compartían y caminaban juntos y tenían esa intimidad. Entonces, Dios siempre ha querido que vivamos en el Edén con Él. Ese siempre fue su plan, que tuviéramos ese grado de intimidad, de cercanía con Él. Esa comunicación directa, sin intermediarios, sin obstáculos, sin barreras, sin distracciones. Pero al entrar el pecado, eso desbarató, desarmó esa comunicación directa. Y fue en ese momento cuando por primera vez Adán y Eva experimentaron temor y experimentaron vergüenza. Ellos no sabían lo que era el temor ni la vergüenza hasta que pecaron. Y es que el pecado fue el que introdujo esa interferencia en esa comunicación directa. Y lamentablemente al día de hoy estamos rodeados de un montón de interferencias. Y el pecado como que ha ido evolucionando con la tecnología también, pareciera ser. En Génesis 3:8 dice, el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Entonces ellos por primera vez sintieron temor y sintieron vergüenza y sintieron que no podían darle la cara a Dios porque sabían que habían hecho algo que no estaba bien. Y entonces no hallaban cómo presentarse delante de Él. Y por supuesto que la sola posibilidad de escuchar su voz, en lugar de ser lo que solía ser, que era algo reconfortante, alentador, se convirtió en algo que les hizo entrar en temor. Pero producto de su desobediencia y producto de haber roto ese Edén que Dios había diseñado para ellos y para compartirlo en esa comunión. Bueno, entonces vean que en el diseño original teníamos una línea directa de comunicación con el Señor en donde nosotros, si tuviéramos que ver, y esa es la parte que es fascinante, si vemos entonces cómo es la comunicación, esto es como una caseta telefónica, nosotros somos una caseta telefónica y tenemos línea directa con Él. No es fuera del área de cobertura se encuentra apagado, no, precisamente Cristo es el que nos da la posibilidad de poder comunicarnos directamente con Él en su presencia y además su voz audible. Génesis decía que se escuchaba la voz de Dios paseándose por el Edén. Esa es la comunicación que Él ansía que tengamos de nuevo, sin intermediarios. Y el único en todo caso que nos puede llevar allí es Cristo. El diseño ha sido alterado entonces por el pecado, introduce el ruido, que es toda perturbación que impide que sintamos el amor de Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva sino esconderse? Sintieron temor, se rompió el vínculo perfecto, pero la palabra dice que el amor echa fuera todo temor. No tengamos miedo nuevamente de poder clamar a Él y poder restaurar esa comunicación. Adán y Eva pasaron de un momento donde tenían comunión porque estaban en obediencia y había transparencia, dice, y estaban desnudos, era transparente, estaban desnudos y no se avergonzaban. La palabra dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso quiere decir que era una comunicación directa en donde no había pena. El Señor conocía tal cual a su creación. Pero cuando se introduce entonces el pecado, ¿qué sentimos? Miedo. Sentimos culpa, nos escondemos, nos retraemos y el enemigo quiere hacernos creer eso.
que no somos merecedores de poder conversar con Él, de acercarnos a Él. Esa es la gran trampa que nos quiere poner el diablo. El que no busquemos al Señor porque nos hace sentir miedo, ¿verdad? De que van a ser castigados, que están condenados, que hay muerte. Nos quiere hacer sentir culpa y por lo tanto nos escondemos. Y por supuesto nos hace sentir vergüenza, que es otra cosa impresionante de cuando se desajusta o se altera el diseño de comunicación. En Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Desde el principio, cuando el pecado se introdujo, sintieron vergüenza. Yo no sé cuál será esa falla que haya tenido cada uno de ustedes o la falla que haya tenido yo, pero yo sí sé lo que es sentir vergüenza y lo primero que hago es esconderme y decir no soy merecedora de esta misericordia y me aíslo. ¿Qué pasa cuando nos aislamos? Seguir nuevamente revolviendo esa culpa, ese miedo, ese sentido de inmerecimiento, disculpen la palabra inventada, ¿verdad? Que no nos sentimos merecedores de algo. Allí es cuando alteramos el diseño de Dios. Él quiere que nuevamente estemos en su presencia y que directamente nos podamos comunicar con Él. El enemigo es un mentiroso. La palabra lo afirma claramente, que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Y muchas veces nos dice que eso que hemos hecho tan mal es demasiado grande y es demasiado imperdonable, de manera que no podemos presentarnos libremente delante de Dios. Y no hay mentira más grande que esa, porque nos hace creer que entonces el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente y que nuestro pecado es mucho más grande y mucho más horroroso y mucho más oscuro que la obra redentora de Cristo en la cruz y el poder que tiene su sangre como el más perfecto quitamanchas. Entonces muchas veces creemos que lo que tenemos es tan grande que precisamente la culpa y la vergüenza nos embargan. La culpa y la vergüenza son como hermanas gemelas, casi siempre vienen juntas. Y lo que nos hace sentir culpables y avergonzados delante de Dios es que estamos ante una meta inalcanzable. El ser, por ejemplo, perfectos o el ser perfeccionistas. ¿Cuántos aquí se confiesan perfeccionistas? Hay una gran tendencia de nosotros hacia el perfeccionismo, pero el perfeccionismo precisamente es una meta inalcanzable porque ser perfecto significa que no podemos fallar. Y Dios no nos llama a ser perfectos porque Él sabe que somos perfectos, que seremos perfectos hasta que estemos en su presencia, que estamos en un proceso, pero nos llama a ser excelentes. Y es que ser excelentes es diferente, porque ser excelentes significa que podemos hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos y dadas las circunstancias que nos rodean y sobre todo tomados de la mano de Él. Entonces el perfeccionismo viene a ser como una camisa de fuerza que precisamente cuando estamos en modo perfeccionista ya estamos en modo de sobrevivencia. Y cuando yo estoy en modo de sobrevivencia quiere decir que no puedo, que estoy tratando de que no me maten. Eso es sobrevivir, que es completamente diferente a vivir. Él vino para darnos vida abundante y eterna y Él quiere que vivamos, no que solamente sobrevivamos. Y cuando vivimos, podemos entonces, en esa búsqueda de la excelencia, ser creativos, ser innovadores, experimentar y poder improvisar y poder aprender y hacer cosas nuevas. Cuando estamos en modo de sobrevivencia no podemos aprender ni recibir información porque nos volvemos hipervigilantes, estamos como en estado de guerra y no podemos ni siquiera ni escuchar claramente su voz cuando estamos solamente tratando de que no nos maten. Precisamente es lo que el enemigo busca hacer. Y hay un sinnúmero de cosas hoy en día que quieren hacernos sentir bombardeados en ese estado de guerra, tanto individualmente como en nuestras familias. Estamos bombardeados por el temor a lo que va a suceder, por el temor al futuro, por el temor a lo que vaya a pasar cuando haya un cambio de gobierno, con lo que vaya a pasar en el norte, con el temor con los desastres naturales. Estamos preocupados por si se viene un descalabro económico. Estamos preocupados por un sinnúmero de circunstancias. Estamos preocupados por si hay cambios en la bolsa de valores.
tenemos un sinnúmero de preocupaciones externas y también tenemos preocupaciones internas. Estamos agobiados muchas veces por el pecado, que claramente sabemos que nosotros no podemos quitarnos por nuestro propio esfuerzo el pecado, que es cualquier cosa que nos separa de Dios, cualquier cosa que estorba esa comunicación abierta y libre con Él. A veces nos sentimos abrumados por las pruebas, nos sentimos abrumados por la culpa, pero precisamente es ahí donde su amor, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y su paz son los que vienen precisamente a romper la barrera y el estorbo del ruido que quiere ser ensordecedor y además impedir que tengamos esa cercanía y esa comunión con Él. El Señor claramente quiere que restauremos el proceso de comunicación con Él. Entonces ya vimos que el pecado fue lo que lo cortó. ¿Cómo lo restauramos? La clave es el Espíritu Santo. Cuando Cristo vino y se entregó por nosotros, Él pagó el precio. Entonces la casetilla telefónica está. La señal se llama la fe, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la señal para que esté, para que haya comunicación, es la fe. Pero el que nos habla constantemente es el Espíritu Santo. Esta casetilla ya está y Dios la diseñó con todas las capacidades, pero quien restaura esa capacidad de poder nosotros comunicarnos día a día, minuto a minuto con el Señor y poder entender cuál es su mensaje y para poder vivir en sus promesas, y no digo nada más conocerlas, es vivir en sus promesas, es a través del Espíritu Santo. Ese es el momento en el que cambia toda la relación. Juan 16, 13, 15 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de toda verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que Él oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Precisamente Dios quiere restituir esa comunicación a través del Espíritu Santo. Y a veces lo vemos como algo distante, cuando debería ser nuestra línea directa de comunicación con el Señor. Ese es invitarlo a escucharlo constantemente. Dios quita, si ya puso a Cristo para poder lavarnos, quitó el ruido que es el pecado. Ya tenemos acceso al Espíritu Santo para poder escucharlo y poder restituir ese modelo original de comunicación. Cristo puso la moneda en el teléfono para que nosotros podamos escucharlo. Él pagó el precio. Ya ni siquiera, digamos que es una llamada por cobrar. Hagamos una llamada por cobrar. Él pagó el precio, no se nos va a cortar. La única forma en que esa comunicación se nos corta es porque no tenemos fe. Es porque no le creemos suficientemente a Él. Y quisiera dejar justamente allí el tema de tomar al Espíritu Santo como nuestro mecanismo de poder restituir esa comunicación. Dice precisamente en Juan 15, del 14 al 15, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Hay una diferencia entre tener relación y tener vínculo con Dios. Nosotros los seres humanos somos capaces de vincularnos con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros crecimos en hogares donde tal vez nuestros padres, nuestros abuelos convivieron toda la vida, tuvieron una marimba de hijos y sin embargo no tuvieron vínculo? Porque el vínculo no lo da la convivencia solamente, ni el procrear hijos, ni tener intimidad sexual. El vínculo es algo que se construye. El vínculo es esa conexión profunda del alma. Y para tener vínculo se ocupan dos ingredientes. Se ocupa ser vulnerables. Y esa palabra no nos gusta mucho, en particular a los varones. Yo le digo a los varones que atiendo en consulta, a veces nos ponemos los calzoncillos por fuera y nos creemos Superman, ¿verdad? Nos da temor eso de ser vulnerables porque hemos asociado la vulnerabilidad como una forma de debilidad. Sin embargo, ser vulnerables es darnos el permiso de mostrarnos humanos.
es decir, tengo miedo, esto sueño, esto me motiva, esto me inspira, esto me gusta, esto no me gusta, esto me desmotiva. Cuando vemos los salmos y la forma en que el salmista a veces le hace un quejese aquí a Dios, pero le dice lo que siente, no le dice lo que él cree que Dios quiere oír, le dice lo que está en su corazón. Y muchas veces le reclama y le echa en cara un montón de cosas, pero al final le dice, pero al final reconozco que tú eres Dios y que yo no soy Dios y que separado de ti nada puedo hacer. Eso es ser vulnerable. Y el otro ingrediente es ser auténticos, que también es otro permiso. Si ser vulnerable es darme el permiso de mostrarme humano, ser auténtico es el permiso de mostrarme sin máscaras. ¿Cuántos de nosotros, yo a menudo le digo a los varones, cuando nuestra esposa nos está hablando y no estamos prestando atención, o estamos haciendo que estamos escuchando y no estamos escuchando, nos volvemos como el perrito de Dash, ¿verdad? Que está haciendo así, ¿verdad? Como que hacemos que estamos entendiendo, pero en realidad no estamos entendiendo nada. O a veces nos distraemos y nos falta la autenticidad para decirte, mi amor, me fui, repetime eso. Eso es ser auténtico. Si algo no entiendo, admito que no lo entiendo. Si algo no quiero hacer, digo que no. Y no digo que sí por compromiso. Pero sin vulnerabilidad y sin autenticidad no podemos tener vínculo. ¿Acaso podemos nosotros decirle a Dios algo que Él no sepa? ¿Acaso Él no puede ver directamente a nuestro corazón y saber si estamos siendo sinceros o no? ¿Por qué no darnos el permiso de empezar a ser más vulnerables y más auténticos con Él? Porque Él sin duda lo es con nosotros. Pero Él prefiere 10 palabras del corazón y honestas que 1000 palabras rebuscadas y vacías. Él desea restaurar ese vínculo y lo ha hecho a través de su Hijo amado, que vino a ser el camino, la verdad y la vida, y a través del Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Qué les parece si cierran sus ojos? Y vamos a pedirle a Dios en este momento que cualquier cosa que esté estorbando nuestra comunión y nuestra comunicación, el vincularnos con Él, sea removida en este instante. Gracias, Señor, porque tú nos has buscado desde antes de la creación, porque nos atraes, Señor, con cuerdas de amor, porque aun cuando hemos sido torpes y hemos hecho cosas que estorban el vivir en ese Edén contigo, tú has hecho tu parte para restablecer ese vínculo y esa comunión con nosotros.